Él sabe dónde colocar su mano para traer la respuesta que tú y yo estamos esperando. Y la Biblia nos enseña que el lugar donde más propicio es su presencia. Qué grato. Como iniciábamos la lectura, si me buscaran con todo su corazón, es como si Él estuviera diciendo, en la medida de tu búsqueda, me dejaré encontrar. Y cuando tu búsqueda sea genuina, te diré, aquí estoy, vengo a tu encuentro. Qué grato, qué maravilloso. A veces en mi devocional por la mañana digo, qué grato, Señor, esto me parece a mí como si fuera ese encuentro con mi papá, que está esperando el momento cuando los hijos vengan a visitar y justo ahí, a la espera, con sus brazos extendidos de amor. Qué tremendo. Pues bienvenidos, buenas noches. Yo me estaba deleitando en la presencia del Señor y a veces me gustaría que continuara, pero habrá momentos en que así será y habrá momentos en que también necesitamos el consejo de su palabra, que es directriz, que aclara nuestro camino, que nos conduce para mantener la perspectiva clara. Hoy tenemos una gran cantidad de voces, de distractores. La tecnología puede ser una gran herramienta, pero a la vez puede ser un tremendo conflicto. Así que todos los días somos bombardeados por diversidad de circunstancias para sustraernos de nuestros pensamientos, de nuestra fe, de nuestra realidad de caminar con Dios. Pero qué bueno que tú y yo hemos tomado este momento para tener esa quietud y escuchar la voz de Dios. Y hay una lectura en el libro de Números capítulo 32. Mientras lo encuentras, permíteme situarte. Nuestra vida cristiana en ocasiones la consideramos como un viaje donde tenemos que saber elegir compañías que estarán con nosotros a lo largo de esa vida, consolando, fortaleciendo. Tenemos que aprender a viajar sin tanto equipaje. Tenemos que decidir qué puede ser apropiado o no para que no se convierta en una carga, aunque sea legítimo el equipaje. Porque a veces llevamos equipaje cuando salimos de viaje y realmente no lo usamos. Solo se convierte en un peso. Y hay de mí, porque cuando mi esposa sí lo hace, yo soy el que cargo. Entonces yo sé lo que es eso. Pero también a veces la vida la colocamos como si estuviéramos en un estadio. Así a veces la Biblia lo coloca. Donde tenemos que aprender a correr de tal manera que alcancemos llegar a la meta y obtener el premio, el galardón. Y a veces no es tan importante cómo iniciamos, sino lo más trascendente es cómo terminamos la carrera. Pero hay otra área en nuestra vida como creyentes que tenemos una responsabilidad compartida. ¿Cómo? Como creyentes tenemos responsabilidades unos con otros. Y a veces esa área parece tan distante porque cuando no la recordamos o no se nos recuerda, no tenemos la oportunidad de meditarla y colocarla. Pero hay una responsabilidad compartida que necesitamos trasladarlo a la práctica. Estoy hablando de la oración, estoy hablando de algo que tenemos, que nos ha sido entregado como un elemento de gran trascendencia. Porque la oración no es una plática únicamente con el Señor, no es simplemente una comunicación entre el cielo y la tierra. La oración es una capacidad que Dios nos ha colocado para que ese poder de los cielos pueda venir a nuestro auxilio y a favor de otros como resultado de llevarlo a la práctica. Y una de las grandes oportunidades que la iglesia tiene de propiciar, cambiar su entorno, es a través de la oración. Es la búsqueda de aquel que en lo
invisible escucha nuestra voz, pero la recompensa de Dios siempre es en lo visible, en la esfera de lo que se puede ver y palpar. Así que permíteme compartirte algo que Moisés está colocando a 2,5 tribus que decidieron abstenerse de cruzar la línea. Habían estado peleando por la conquista de toda esa tierra antes de cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Y ahora 2,5 tribus deciden abstenerse de cruzar. Y Moisés entonces, en el verso 20, dice lo siguiente, acompáñame por favor. 32:20. Entonces respondió Moisés: si lo hacen así, y si se disponen para ir delante de Jehová a la guerra, subraya esa frase, y todos ustedes pasan armados el Jordán delante de Jehová, hasta, ese es el cuándo, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volverán y serán libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será suya en heredad delante de Jehová. Aquellas 2,5 tribus habían contemplado un gran panorama. Ahora estaban determinando sustraerse de caminar con el resto de quienes los habían ayudado a ganar el lugar donde estaban. Habían peleado como un todo, como una unidad para poder superar los adversarios y tener paz y entonces mirar a ir hacia adelante. Pero sucede algo que nos acontece a mí y a ti. Cuando han pasado los tiempos difíciles, cuando hemos descansado de nuestras angustias, cuando las necesidades se han venido supliendo, parece que entramos en una área de descanso donde nuestra fe lo que quiere es descansar, estar tranquila, y se nos olvida que cuando estamos en esa postura descuidamos la vida, el bienestar de aquellos que están a nuestro alrededor tratando de pelear una batalla que ellos tienen. Esta es la enseñanza que Moisés está diciendo al pueblo, esas 2,5 tribus. Qué importante es darnos cuenta que a veces necesitamos desligarnos de aquellas cosas que son legítimas. Pero, ¿cómo conocer a quienes están pasando tiempos en agonía? ¿Cómo conocer qué circunstancias están atravesando? ¿De qué manera contribuir para propiciar que quienes están en ese momento por tratar de cruzar, de llegar a la meta, están enfrentando terribles circunstancias? A menos que no tengas una relación más profunda con las personas a tu alrededor, es decir, con los hermanos, con la iglesia, con quienes tú conoces, no habrá una revelación de lo que internamente están viviendo. A veces la reunión de oración parece como una sala de hospital. De verdad, a veces parece que dolor, lágrimas, es un constante pedir ayuda. Y la verdad que a veces por no compartir con esas personas no entendemos qué están pasando. Y Moisés les recuerda a las 2,5 tribus que ellos ya llegaron al punto donde determinaron no cruzar el Jordán. En otras palabras, ellos decidieron abstenerse de continuar porque consideraron que lo que habían alcanzado hasta ese momento era su presente y su futuro. Y Moisés dice, está bien, pero hay una responsabilidad compartida de ustedes para con aquellos que todavía están buscando alcanzar la respuesta, buscar llegar a la meta. Cuando tengan entonces la solución a lo que están diciendo, lo que están pidiendo, entonces ustedes estarán libres.
Y esto es precisamente lo que necesitamos hacer. Orar, o cuando te dicen, oras por mí, uno inmediatamente, sí, hermano, no hay problema. ¿Ah? En automático uno dice, yo a veces, yo ya dije, no. Cuando comprendí muchas cosas que están implícitas en orar, yo dije, de una vez iniciamos la oración antes de que se me olvide. ¿Por qué? Porque eso conlleva un compromiso. La intercesión no es simplemente una oración de vez en cuando. La intercesión es tomarse brazo con brazo, hacer tuya la guerra de esa persona, meterte al escenario, a la arena donde está, quitarte los zapatos, levantarte las mangas y ponerte al pie junto a ellos para luchar como si fuera tuya la guerra. Qué tremendo. Por eso es que Moisés les está recordando cuáles condicionantes deberían seguir estas 2,5 tribus para entonces ser libres. Y es que cuando tú y yo vamos a interceder es entrar en la guerra. La oración es lucha espiritual, es desgaste, es enfrentarse con las circunstancias y de rodillas pidiendo buscar a Dios. Y cuando tú y yo lo hacemos de esa manera, estás dando lo más valioso que tienes. Lo más valioso que tú y yo tenemos no son nuestros recursos, no es la ubicación geográfica, no es las posesiones. Lo más valioso que tienes es tu tiempo, porque tu tiempo es vida, porque tu tiempo no lo vuelves a recuperar. Y es tu decisión invertir de tal manera que sea trascendente tu vida y enriquezcas a otros y ayudes a otros a venir a continuar peleando su batalla. Muchos en el fragor de la batalla renuncian. Se cansaron. Moisés se cansó. ¿Recuerdas? Moisés se cansó. Y es que pelear batallas no es fácil. Tú has enfrentado batallas donde estuviste a punto de decir, hasta aquí, Señor. Pero hubo quien te tomó del brazo. Hubo quien estuvo peleando la batalla sin que te dieras cuenta a tu favor y fuerzas nuevas recibiste. Vino una consolación que no había, un gozo que no habías experimentado porque otros se sumaron a la pelea, a la batalla, para propiciar que tú te levantaras para continuar adelante. A veces nos cansamos cuando oramos. ¿Por qué? Porque orar no es popular, y menos hacer un compromiso de interceder por alguien. Porque cuando te dicen, oras por mí, piénsalo 2 veces. ¿Por qué? ¿Debería ser la respuesta? Claro que sí. Pero cuando dices, me comprometo a orar por ti, estás iniciando una escalada que va a demandar tiempo, que va a representar de ti estar preguntando constantemente cómo vamos, hacia qué dirección nos estamos dirigiendo, qué circunstancias estamos moviendo o no se han movido, qué obstáculos nos encontramos. Eso es algo que tú tienes que hacer. Y cuando decides sumarte a interceder, debes entender que no vamos a sustituir a quien está peleando la batalla, porque ese es otro conflicto. Ah, ya oraron por mí, no hay problema, y se quedan muy tranquilos. No, voy a orar contigo a tu favor, pero no voy a orar en lugar tuyo. Eso es algo que tenemos que entender. Pero cuando dices, me ayudan a orar, es porque dices, voy a evaluar las condiciones y voy a decidir tomar tiempo para hacerlo. Sé que cuando me atrevo a orar por alguien, no voy a concluir hoy ni mañana. Mi compromiso es estar constantemente en comunión, en constante relación para alentar y fortalecer al que esté en la lucha. Porque ambos seremos bendecidos en esa condición, pero lo que va a ser una realidad es
¿cuándo concluirá mi intercesión? Moisés es muy claro, hasta que la respuesta divina llegue. He estado hablando con un hermano que es líder en una congregación y están pasando tiempos diversos. Y tenemos tiempo orando por circunstancias, pero de vez en cuando me reúno con él para decir, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Qué se está enfrentando? ¿De qué manera? Y esto me coloca en la posición de alentarle, decir lo que la palabra establece, pero a la vez, como si fuera literalmente hombro con hombro, sumarte a lo que se está enfrentando. Y es que hoy estamos pasando tiempos donde nuestro entorno nos hace creer que mientras más cómodos, mejor. ¿Verdad? Mientras menos me involucre con otros, mejor. Pero hay una corresponsabilidad que no podemos eludir. Somos no solo miembros del mismo ejército, somos miembros de la misma familia. Los intereses familiares deben ser prioritarios. Y esto es vital. El miércoles tuvimos un excelente tiempo de oración y Luis estaba dirigiendo. Y ya para concluir, una pareja que tiene poco asistiendo levantó la mano y empezó a colocar una situación crítica, llorando. Y es donde te das cuenta que a veces, por eso mencioné que las reuniones de oración en ocasiones se convierten en un pequeño hospital, una sala de emergencia, ¿no? Y te das cuenta entonces que a veces las personas o como creyentes te preguntan, ¿cómo estás? Ah, muy bien, no hay problema, todo en victoria, gloria a Dios, ahí la llevamos. Pero cuando vienes a la oración es porque tienes un enorme peso que es difícil. Si fuéramos como las dos tribus que estaban ahí, pudiéramos decir, yo gracias a Dios ya superé mis circunstancias, ya no tengo conflictos, todos los problemas se acabaron, pero ¿qué con mis hermanos? ¿Qué con aquellos que están empezando? ¿Qué con aquellos que están en medio de la lucha? Eso es lo que está diciendo Moisés. Así que la unidad entonces es algo que nos debe identificar. Si hay algo real en la iglesia es diversidad. Tú y yo venimos de diferentes estratos, de diferentes antecedentes. Somos tan distintos que nuestro nombre no es igual. Somos tan distintos. Pero lo que sí nos debe colocar es el amor del Señor. Los lazos del Calvario son los que deben hacernos uno para seguir adelante. Por eso dice la palabra, en cuanto a honra, deben ustedes buscarse unos a otros. Pero hay algo muy importante, acompáñame lo que le dice Moisés. En verso 20, si se disponen para ir a la guerra. Qué tremendo. Moisés está colocando un término que es militar. No solamente es la disposición, una decisión de acceder, de estar listo, de estar preparado, disponible, dispuesto para ir. El término que Moisés utiliza es estar preparado, armado, equipado para hacer frente a esas cosas. Es como si fueran a la guerra los soldados sin armas. Estaban dispuestos a ir, disponibles en el tiempo, pero sin armas sería inútil. Y lo que está mencionando es que nosotros tenemos un arsenal espiritualmente hablando ilimitado. Tenemos una enorme capacidad de generar cambios, de propiciar que el reino de los cielos se
derrame sobre personas, lugares como resultado de clamar a Dios. Porque esa fue la declaración que Dios colocó para nosotros. Además, dijo el Señor, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A veces nos cuesta trabajo pedir ayuda o que oren por nosotros porque estamos prácticamente en la vida diaria dando. Somos muy hábiles para dar, pero muy poco hábiles para recibir. Porque a veces nos gana el orgullo o nos gana qué van a pensar. Pero qué importante es cuando tú y yo tenemos la confianza para poder decir, tengo una necesidad, tengo un problema, estoy pasando por tiempos críticos, pueden orar por nosotros. Eso es algo tan real. Pero cuando tú vayas a orar, interceder, medita lo que Moisés está diciendo, disposición. No solamente es tiempo, no solamente es decisión de estar disponible, sino estar equipado preparado para ir adelante. Y esto es sorprendente. Había un canto que siempre antiguo que nos enseñaron hace muchísimos años que decía, orando sin cesar, venceremos. ¿Qué cantos, va? Y a veces cuando estás en medio de la pelea, de la batalla, donde se te nubla la razón, donde no sabes qué, ni cantar a veces, ¿no? ¿Y cuál canto, a quién canto, ¿no? Pero esos pequeños coros o himnos que en el pasado los cantaste, vienen en un momento dado y sabes que hay elementos disponibles que el Señor ha colocado a cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, y que serán efectivos si nosotros los hacemos válidos. La oración nunca tendrá poder a menos que no creamos que Dios lo puede hacer. La oración nunca será efectiva a menos que nuestra fe no entre en el escenario de la acción. Porque la fe no es una palabra, la fe es acción, la fe es movimiento, la fe es poder, la fe es creer en el invisible. La fe no apela a la razón, la fe apela a aquel que tiene el poder para hacer que todas las cosas funcionen. Y esa es la situación. Cuando oramos es, hermano, no ores por eso. ¿Cuál está dentro del contexto de la voluntad de Dios? Me sumo porque Dios tiene un plan y un propósito. Pero a veces parecemos bomberos, como yo decía hace tiempo, cuando estábamos en pleno servicio. Y se subía alguien ahí a cambiar el panorama y yo gritaba, bombero. Gracias a Dios nunca me dijeron nada, porque a lo mejor comulgaban conmigo con la misma frase, ¿no? Pero si alguien está en medio de la angustia, en medio del conflicto, vamos adelante. Como mencioné, si está en el lodo, quitarte los zapatos y vamos adelante. Yo he sido bendecido muchas veces con eso, que me han ayudado a superar cada momento, y a veces cuando me he cansado, no solo me han dado la mano, prácticamente me han abrazado para llegar a la meta. Por eso estamos hablando de esto. Y es que orar ya no es popular. Mejor cantamos, decimos. La adoración y los cantos tienen su tiempo y su momento con Dios. Tienen su razón de ser. Pero la oración es el tiempo de lucha, el tiempo de guerra, es inevitable. Tú puedes evitar orar, pero nunca podrás evitar la guerra, la lucha, los conflictos que vienen a nuestra vida. Y la única manera de poder superarlos es de rodillas clamando al Señor que Él entre en tu escenario para derribar tus adversarios. Y lo que necesitas es quien esté a tu lado. Y ese quien somos tú y yo. ¿Cuántos hay hoy en medio de angustia? Y a veces vamos a orar y, Señor, te doy gracias por la mañana, te doy gracias por el día. Amén. Y dejamos de orar porque no tenemos razones, no tenemos motivos.
Cuando en realidad cuando empezamos el día es, gracias Dios por esta mañana preciosa. Porque el bien y la misericordia tú has ya declarado que serán una realidad en mi vida. Pero Señor, tengo una familia, mis hijas, mi Dios, que necesitan tu presencia. Están luchando en diversas áreas en su vida. Señor, solo tú puedes entrar en el escenario. Señor, tú puedes cambiar su corazón, tú puedes cambiar su mente, tú puedes sanar, Señor, sus heridas. Y te das cuenta, estás entrando en la lucha. Y luego el Espíritu Santo te recuerda caras, te recuerda circunstancias, condiciones, y es donde empiezas a prolongar tu tiempo. Y ni cuenta te das del reloj porque ya perdiste esa noción, porque toda tu atención está centrada en cómo pelear, cómo ayudar a otros para ganar la batalla que están enfrentando. Es lo que están diciendo. Porque a veces decimos, no sé cómo orar, no sé cuánto tiempo orar. El tiempo es ilimitado. Puedes orar 5 minutos y será una oración trascendente que cambie tu presente. O puedes orar 1 hora o 2 horas. Ese no es el punto. Es estar a favor de quien se encuentra en tiempo de crisis. En el grupo que tenemos de varones constantemente emergen peticiones. ¿Qué hacer? Son motivos de oración que tienes para pelear la batalla a favor de alguien que está luchando en un aspecto legal o en una situación en un hospital o una familia en crisis. Y es cuestión de ir adelante. Hace unos días un hermano me habló para que si oraba con él y, ay Señor, claro que sí. Orar no te puedes negar, el punto es lo que estamos hablando, lo que implicará. Estoy disponible, estoy dispuesto, pero también tengo que ir armado a la guerra. ¿Sí? Orar no es simplemente decir, Señor, bendice a mi hermano. Es sentir el peso, aunque no nos podemos colocar sus zapatos, nos quedarían grandes. Pero es tratar de estar en el escenario, en la arena donde se desenvuelve, y la medida de tu relación con esa persona te dará entonces los pormenores de cómo orar, pretendiendo que es tu caso, es tu situación la que tienes que orar. ¿Cómo orarías cuando alguien te dice que su matrimonio está en crisis? Ay, Señor, bendícelos. Ayúdalos, mi Dios. ¿Tú orarías así? ¿Qué tal que fuera el tuyo? ¿Qué harías? Señor, en tu nombre, mi Dios, ¿ah? Cambiaríamos radicalmente, le daríamos la vuelta a la tortilla. Eso es lo que está hablando Moisés. Que en ese momento necesitamos ponernos al lado de quien está en crisis para hacerle menos crítica a su situación y alentar para seguir adelante. ¿Sí? Ahora, Moisés dice que es guerra. Ya sabemos. Tú y yo tenemos una guerra espiritual todos los días. La neguemos o no, tenemos una guerra espiritual. Hay un adversario con una gran cantidad de huestes a su disposición para tratar de frenar tu vida, para tratar de limitar tu fe, para impedir que tu madurez se logre. Aún se opondrá para que tus bendiciones no lleguen con toda plenitud. Así que siempre hay una guerra espiritual. Y la oración será una de tus armas más agudas, filosas, capaces de cambiar las cosas. Porque lo primero que va a cambiar cuando oramos somos nosotros. Nuestra condición del corazón, la ansiedad se desvanecerá, el temor empezará a ceder, la confianza vendrá y podremos alentar a quien está pasando tiempos difíciles. Es como cuando te hablan y te dicen,
mi hermano está en el hospital y necesitamos que vayas, ¿qué haces? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es ir al lado de alguien que está pasando los tiempos más difíciles y sumarte a su causa, estar ahí haciendo y luchando a su favor. Moisés está diciéndole, no solo a esa generación que se perdieron, sino una lección didáctica para las generaciones venideras de creyentes, que podemos alterar nuestro presente siempre y cuando caminemos en la voluntad de Dios. Nuestro hoy estará determinando el futuro, y nuestro futuro será el reflejo de lo que hicimos o dejamos de hacer hoy. Eso es importante. Orar nunca será suficiente, déjame decirte. Yo no puedo decirte que yo oro día y noche, no puedo decirte que caigo en ese renglón, pero sé que si hoy oro 5 minutos, más noche oro 5 minutos, aun cuando orara 24 horas al día, nunca será suficiente. Pero aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé, esa es la certeza que tenemos. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de orar? Dice Moisés, le dice, hasta que sus hermanos reciban la respuesta divina. Ese es el hasta cuándo oraremos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, pero nunca colocó una limitante. Jesús dijo, cuando oren, ese cuándo es nuestra decisión. Lo que Moisés está diciendo, hasta deberemos entender que cuando mi hermano, mi hermana recibe la respuesta por lo que estuvimos intercediendo, entonces somos libres de orar por eso, porque la respuesta ya llegó. Y si la iglesia el día de hoy nos diéramos cuenta que podemos cambiar nuestro entorno por decidir invertir unos minutos, no te voy a decir horas, unos minutos a favor de la causa de otros, cambiaríamos, alteraríamos a causa de buscar la intervención divina para solventar las circunstancias. Hace unas pocas semanas, 4 semanas, probablemente ese jugador de fútbol americano, Hamad se apellida o se llama, estaban en pleno juego lunes por la noche. Estamos hablando de fútbol profesional visto no solo en la nación americana, sino internacionalmente. Y en ese momento hay un impacto y él se levanta después de haber sido impactado, pero a los 2 minutos se cae convulsionado. Tratan de ayudarlo. Y lo sorprendente es que mientras él no recuperaba el aliento, los jugadores profesionales que se han estado quejando que la libertad religiosa, se dieron cuenta que no había poder médico que cambiara la vida y la condición de ese jugador, se pusieron de rodillas y empezaron a orar y buscar a Dios. 10 minutos duró este joven sin conocimiento, pero esos fueron los minutos que ellos estaban orando. Y medio trató de respirar y cambiar, lo llevaron al hospital. Y eso propició que no solo los jugadores empezaran a orar, sino empezaron a orar el público y empezaron a orar en todos los lugares como resultado de saber que es posible cambiar las circunstancias si nos sumamos a favor de otros. Y hay una situación que me impactó aún más. Uno de los ¿cómo se llaman los locutores? No es locutor, un comentarista de ESPN, de la cadena de deportes, estaba narrando la noticia y él dijo lo siguiente, literal, él dijo lo siguiente:
Puede ser políticamente bueno o no orar, pero yo siento que en este momento debo orar por la salud de él. Y abiertamente en ESPN oró por este joven que estaba dentro de este conflicto. Y gracias a Dios, hoy ese joven ya está bien. ¿Qué pasó? La intercesión puede propiciar que las cosas cambien. Y este es un claro ejemplo de lo que puede suceder si la iglesia nos diéramos cuenta que Dios ha colocado dentro de nosotros o a nuestro alcance una enorme capacidad para alterar y cambiar las circunstancias, para no dar por asentado que ya la voluntad de Dios está explícita. No, eso se llama fatalismo. Mientras Dios no te diga exactamente qué es lo que debes hacer, nuestra responsabilidad es seguir clamando hasta que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Porque la gran mayoría dice, por algo pasan las cosas. Es como si dijeras, por algo te dio cáncer. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios puede permitir ciertos eventos, ¿como para qué? Como en este joven deportista, para mostrar que él sigue teniendo el control sobre todas las circunstancias. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Qué impactante que este comentarista deportivo se atreviera aún de ser despedido, porque déjame decirte, la oración fue criticada tanto que esta Kamala Harris, la que está de vice en Estados Unidos, es una de las más fieras opositoras a la oración. Pero eso propició que Dios sigue teniendo el control sobre naciones, sobre presidentes, sobre todo. El gobierno puede impedirte orar, pero nadie puede impedirme orar. Qué tremendo. Esto es lo que necesitamos. La oración puede hacer a la persona más débil un gigante. La oración puede hacer de la persona que vive en el anonimato una trascendencia, porque Dios es glorificado y exaltado. Siempre orar en la voluntad de Dios será la respuesta. Dediquemos tiempo a hacer una bendición a otros. Tú y yo somos bendecidos, pero ¿cuántos necesitarán que tú y yo estemos al lado de ellos peleando su batalla hasta verlos en el nombre del Señor triunfar? A veces Dios no te va a dar lo que esperas, pero Dios va a hacer de ti un roble en la fe. Eso es algo que debo colocar y subrayar, porque a veces decimos, Dios me va a dar todo lo que pida. No, conforme a su propósito lo hará. Pero el propósito principal de Dios es hacer de nosotros el reflejo del carácter de Cristo. Y si las circunstancias van a contribuir, a colaborar para ese sentido, Dios lo hará. Pero si vamos a ser como Cristo, tenemos que interceder. Cristo está intercediendo por ti y por mí en este momento. Él habla al oído del Padre para decirle, para hablarle, para mencionarle lo que tú y yo estamos necesitando, estamos viviendo, nos encontramos. Qué tremendo. Y aquí el Espíritu Santo ora, intercede por nosotros con gemidos indecibles para seguir clamando al Rey de Gloria. Así que tomemos tiempo para interceder, interesémonos en otros, dediquemos momentos de búsqueda, hagámoslo conscientemente y dispuestos a invertir no solo el tiempo, sino saber que lo que vamos a realizar a favor de ellos los llevará a una vida de fe más sólida, más productiva, y el nombre del Señor será glorificado. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Ah, Señor, qué momentos. Qué momentos. Orar entonces nos colocará en una posición de también ser vulnerables,
porque el enemigo tratará de lanzar misiles en nuestra contra, pero dice la palabra, el escudo de la fe, en el nombre del Señor. ¿Sí? Yo quisiera, aprovechando, Acércate, oráramos por la mamá de acércate aquí. Betsy. Ella sigue luchando y la verdad, como decía mi esposo, cuando buscamos y entendemos que estamos con ese propósito de luchar, y yo le digo a Betsy, o sea, yo Betsy, ven por favor. poco conozco a su mamá, solo la he visto una vez, pero desde el día en que Ruth, su mamá. yo oré con ella y oré por ella, Pásate supe aquí que a la es la mitad. segunda vez que ella padece de cáncer. Si Betsy les comentara todas las situaciones que su mamá ha librado, y la última, la semana pasada, fue que ella solamente traía el 5% en su sangre de hemoglobina, y aún así sigue luchando. Yo de verdad le digo, tu mamá es una guerrera, y tan solo por eso yo me siento en deuda con ella para estar orando y clamando, porque sé que ella podría rendirse y a lo mejor en algún momento no le han faltado las ganas de hacerlo, pero aún así ella sigue diciendo, Señor, aquí estoy. Entonces, Que Dios cumpla su propósito. que el Señor cumpla su propósito. El lugar en las moradas, ella lo tiene por la fe que ha confesado, pero si aún está con vida, dice la palabra de Dios, que mientras hay vida, hay esperanza. Y orar por toda la familia, porque no es fácil, es un desgaste de todo, emocional, espiritual, financiero. Entonces, de verdad, hermanos, yo les pido de verdad. Vamos a orar por Betsy, su mamá, Ruth, y por toda la familia. Padre bendito Dios. Señor, gracias por recordarnos tu palabra como hoy. Interceder, clamar. En el nombre de Jesús nos unimos a esa búsqueda de tu perfecta voluntad a la vida de nuestra hermana Ruth. Señor, no queremos aferrarnos a lo que tú no has determinado, mas revélanos y continuar peleando la batalla, entendiendo que tú puedes realizar un milagro en el nombre de Jesús. Oh Padre, clamamos, mi Dios, por la vida de Ruth, por la vida de Betsy, su papá, sus hermanos que están peleando también una batalla, que hay un desgaste, pero hemos venido clamando, buscando tu rostro, pidiendo de tu dirección. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en tus manos, te damos gracias. Yo sé que tú nos das esperanza cada día. Oh sí, Señor. Ahora, ¿y dónde está mi hermana Ruth? Ahí Señor, en ese lecho, Señor, tú tienes, Padre, te ruego, tú tienes. extiende tu mano y llénala con tu espíritu, Padre precioso. Oh, Señor, cumple tu plan maravilloso. perfecto en su vida, Y muestra en su familia. ese plan perfecto que tú tienes para ella. Oh y cuál Señor, es la razón y el motivo de estamos continuar peleando con su vida, batalla, Señor. nos unimos. Padre, oramos, Señor, mi Dios, por su familia, por Betsy, porque yo sé, Señor, Oh, oh Padre, que ella ha llevado, Señor, esa carga Oh, espiritual, Señor, donde ella sabe que tiene un Dios de poder, pero han venido tiempos de debilidad. Tiempos, Señor, oh Padre celestial, Señor, donde a veces la duda quisiera, Señor, robar esas promesas, Padre, pero yo te ruego que las sostengas, que ella siga orando, clamando, porque sus hermanos no les falte la fe, porque su papá reconozca totalmente que tú eres el Dios y Salvador de su vida. Sí, Señor, gracias. Por el resto de la familia. Muchas gracias. Que yo sé que está luchando y colaborando aún, ayudándoles en momentos, Señor, oh Padre, que se requiere de su ayuda, de su intervención, Gracias, Señor, de Señor. su compañía. Padre, gracias. Gracias, Señor, oh Padre, porque todas esas son muestras de tu amor y tu cuidado, y yo te pido que la familia lo vea, lo experimente,
Sí, que Señor. lo sienta, Señor Padre, que cuando los suyos están ahí, es tu amor, Señor, Gracias. plasmado, Señor, reflejado en ellos. Gracias, Señor. Padre, por todas y cada uno de los que estamos aquí, por las necesidades Sí, Señor. que hay de trabajo, Sí, mi Dios, quizás familiares, necesidades familiares, Señor, oh Padre, aún espirituales, por mis propias salvación, necesidades, Señor, oh Padre. por Señor todos Dios, no aquellos nos que a través de las apoyamos en redes nuestra sociales actividad, no clamamos nos a ti. apoyamos en nuestra Levanta sabiduría, mujeres de fe, no nos levanta apoyamos hombres en de nuestra fe, prudencia, levanta nos valientes apoyamos para en unirse ti, a la que tú lucha a eres favor el de otros. Todopoderoso y todo Equipa, suficiente, Señor, a Señor. quienes están Y si hay dispuestos a alguien, hacerlo, Señor, mi oh Padre, Dios, que en el ahorita nombre de está viendo, Jesús. está escuchando, Padre, Señor, haz tu extiende, obra, Señor, tu haz mano tu ahí obra, donde Padre, estás, en el nombre de Señor. Jesús. Y si hay alguna necesidad, Señor, imposible Om para ellos, Garamashanda Rakato sé tú, Brasika Señor, mostrándoles tu salvación y tu poder en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Bien, pues el Señor nos guíe, nos ayude y sigamos alentando a otros para que su fe no decaiga en tiempos de tribulación. Bendiciones, que el Señor los guarde. Nos veremos próxima semana, si Dios permite.